El corazón de las misiones es que Dios sea glorificado y que toda nación pueda experimentar la gracia de aquel que nos ha llamado. Conoce cómo Dios está usando la vida de personas como tú y como yo para proclamar su reino. Esto es Entre Hermanos. Buenas tardes a todos, vamos a dar inicio al podcast. Gracias, pastor, por estar aquí con nosotros. Bienvenido. Vamos a arrancar orando y luego nos cuenta su testimonio de vida. ¿Qué le parece? Perfecto. Pastor, diríjanos en oración. Padre, una vez más agradecido por medios como este, donde podemos dar a conocer tu obra y la verdad de tu palabra. Gracias por esta iniciativa y que lo que hablemos hoy sea de bendición para aquellos que nos escuchan y que ayude a todos a poner su mirada en ti, más que en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, pastor. Comencemos por la base. Su nombre, de dónde es y su familia. Bueno, mi nombre es Moisés Gómez. Yo soy nacido y crecí en la República Dominicana, Santo Domingo, la ciudad capital. Mi familia, casado con mi mejor mitad, Betsy Gómez, de resultado de nuestro matrimonio, tenemos 4 hermosos niños: Josué, Samuel, Grace y David. Y ambos, Bex y yo, nos conocemos en la República Dominicana y empezamos a hacer ministerio juntos allá. Uh-huh. ¿Y dónde está viviendo ahora mismo? Ahora mismo estamos en Dallas, en una ciudad dentro del Dallas County que se llama Irving, que está a unos 10 minutos del aeropuerto de Dallas y unos 15, 20 del downtown. Uh-huh. Y estamos pastoreando desde el 2018, finales de 2018, principio del 19, junto con una iglesia americana. Y con esta iglesia americana plantamos una congregación en español. Ok. Y ahorita, ¿esa es su residencia desde hace cuántos años, perdón? Bueno, en Estados Unidos o Dallas. Estados Unidos nosotros tenemos 8 años. Ok. Y en Dallas tenemos 5 años. Ah, ok. Y ahorita, ¿qué anda haciendo por el Valle de Texas? Lejos de casa. Bueno, sí, extrañando a la familia. Bueno, nos invitaron a la conferencia que hacen siempre en el Spring Break del seminario de Río Grande. Ha sido una gran bendición el poder compartir ya 7 sesiones que han sido de verdad muy de bendición y edificación para mi vida primero. Así que recibimos la invitación y hemos estado compartiendo con los estudiantes en el marco de esta conferencia. Uh-huh. Sí, lo que el pastor dice, efectivamente, cada Spring Break y cada medio semestre de otoño también tenemos conferencias. Estas son sobre liderazgo, las otras de misiones. Y ha sido una bendición también para nosotros. He escuchado, bueno, yo he estado ahí también. Y todos comentamos, sí, que los desafíos que se están dejando son bien altos, pero pues son los de la palabra. Entonces, ha sido bueno. Pero cuéntenos un poco sobre en Puerto Rico, Dominicana, perdón, Dominicana. ¿Cómo decir? Sí, Dominicana. ¿Cómo fue la infancia en Dominicana? Mira, yo nazco en un hogar donde mi mamá era católica, mi papá decía ser católico también. Y luego a los 4 años, cerca de los 4 años de edad, mi mamá tiene un encuentro con el Señor y ella básicamente entrega su vida al Señor. Y como todas mujeres militantes, usualmente las mujeres arrastran mucho toda la casa. Y ese fue el caso. Crecí en una iglesia de corte neopentecostal. Ok. Sí, lo he oído en conferencias. Ahí conocí al Señor a la edad de 13 años. Ahí me bauticé y ahí empecé a dar mis primeros pasos como líderes. Y toda mi infancia, adolescencia y juventud y los 20 fueron en ese contexto donde tuve muchas oportunidades de servir, muchas oportunidades de hacer radio, muchas oportunidades de dirigir jóvenes, de pastorear. Así que en ese contexto es que conozco al Señor y crezco. Y cuando pues entrega su vida y hace la conversión, ¿usted piensa en dedicar su vida al Señor o piensa en tener otro sueño? Muy buena pregunta. Yo crecí jugando béisbol. Ándale. Me encantaba el béisbol, todavía me encanta el béisbol. El país aporta muchísimo, ¿cierto? A mí me encanta, de hecho, muchos de mi segunda pasión, yo pudiera decir que es el béisbol. Cuando
Estuve toda mi niñez y adolescencia jugando béisbol. Yo quería y aspiraba a ser beisbolista. Dios no me da la estatura que requería para continuar. Y en un momento, considerando incluso usar un tratamiento de crecimiento de esteroides. Ajá. Fui al médico con mi madre, me llevó a un endocrinólogo y ella me llevó solo para que yo escuchara todo lo bueno y lo malo. Y el doctor me habló con mucha sinceridad acerca de los efectos secundarios. Y en ese momento decidí, bueno, no voy a continuar este sueño, evidentemente. Yo oraba y decía así, Dios, si tú me das, bueno, y el buen inglés. Meses que no me- Negociaciones. como que el Señor está para negociar con uno. Y efectivamente, Dios tenía otros planes. Luego subí a la universidad, hago mi carrera de negocios. ¿Usted estudió negocios? ¿Dónde estudió negocios? En Santo Domingo, una universidad se llama INTEC, Instituto Tecnológico Santo Domingo. Y termino bien joven en la universidad. Ok. Luego hago un posgrado en alta gerencia y luego una maestría en negocios. Y joven temprano, 24 años, 25 años, yo empecé a dar clases en la universidad. Luego empecé a trabajar en el área de gerencia y entendía que hacía todo esto. Ajá. Mientras hacía todo esto, siempre estaba sirviendo en la iglesia. Ok. Tú sabes que en nuestros contextos uno es voluntario, Ujú. muy voluntario. Y está ahí sirviendo y ve el servicio como parte de tu llamado. Ujú. En América es diferente, claro, porque en América la iglesia tiene presupuesto para contratar, especialistas por áreas. Pero no así en otras iglesias, tú lo haces todo en la iglesia. Y yo creo que en eso sirvió porque Dios fue formando áreas de mi vida y mi carácter y también poniendo mi corazón un poquito en el ministerio. Yo siempre sentía como un llamado. Cuando Dios me salva a los 12, 13 años, fue una ocasión muy especial en el contexto de un campamento donde quienes organizaban el campamento eran dos señoras mayores, un campamento de jóvenes. Yo fui a ese campamento por la insistencia de mi mamá porque el campamento era para jóvenes de 15 en adelante. Y yo tenía 13 años. Pero no era un campamento como de diversiones, era un campamento donde lo más divertido era hacer drama. Y en un momento la señora dijeron, bueno, vamos a tomar un tiempo con las escrituras y busquen su Biblia y váyanse por ahí. Recuerdo que me senté, me escondí en medio de unos bancos de iglesia viejo. Y yo dije, ¿por dónde? Porque mandaron a uno con la Biblia, pero sin ningún tipo de instrucción. Así que yo empecé y busqué el versículo más conocido, Juan capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y dije, déjame leer el capítulo completo. Y arranqué viendo la conversación de Jesús y Nicodemo, viendo el contexto del versículo. Y en el versículo 36, que pasa en palabras de Juan el Bautista ahora, el versículo 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo, la ira de Dios está sobre él. El versículo anterior dice, los hombres amaron más a las tinieblas que la luz. Y yo me sentí muy confrontado por eso. Y ese momento, yo lo tengo muy fresco, fue en el momento donde yo me di cuenta que yo no estaba caminando con el Señor. Y de en adelante, siempre mi corazón estuvo relacionado a la iglesia, servía en la iglesia. Mientras estudiaba, servía en la iglesia. Luego tuve unos años en la universidad, los primeros años donde tuve que trabajar, y duré 2 años apartados. Pero no puedo decir que fue voluntariamente me quise apartar, sino que el trabajo que conseguí fue en una multinacional que trabajaba los domingos obligatoriamente, sábado y domingo. Y los sábados eran los grupos de jóvenes, los domingos era la iglesia, y eso me llevó a apartarme por 2 años. Pero siempre mi corazón estaba en regresar. Y así, cuando voy a la escuela de negocios, ya aborté el deseo de seguir jugando béisbol y nada, buscar trabajo. Más adelante, entonces conozco a mi esposa, a mi futura esposa, ¿verdad? Y ya uno tiene que tomar las riendas y sabe. Y empecé daba clase, era consultor de empresa, era gerente de una empresa. Y eso me llevó pues a estar se puede decir, en el mundo de los negocios por un tiempo. ¿Cómo hacía en esta etapa para poder dividirse y ser eficaz? Tú sabes que yo no te puedo explicar, pero siempre ha sido así. Yo creo que yo crecí haciendo muchas cosas y aprendí que está en el tema de uno priorizar. No te estoy diciendo ni quiero decir que era correcto todo el tiempo. De hecho, yo reconozco que hubo una temporada en mi vida que incluso tenía un desorden con aceptar invitaciones.
O sea, yo podía, por mi desorganización, ahora lo veo, y en el interés de hacer muchas cosas, decirte que sí a ti a un retiro, a un campamento de jóvenes, el mismo día que le decía a otra persona. Y luego encontrarme en el conflicto por causa de eso. Sí, crecí como así. Yo veía el ministerio como un llamado del Señor y que el Señor me daba la oportunidad. Cada vez que me invitaban, yo no veía problema. Decía que si luego que me caso, mi esposa que me ayuda a poner en orden mucho de ese desorden. Pero hacíamos radio, hacíamos televisión, estudiaba, trabajaba y hacía iglesia. Sin embargo, te puedo decir y te puedo confesar que eso no necesariamente se traducía en una vida espiritual madura. ¿Ok? Yo te puedo decir que habían cosas en mi vida que yo la barría debajo de la alfombra y la escondía. Y que esa dinámica y ese activismo se convirtió en un momento en mi peor enemigo. Claro. Se convirtió en mi peor enemigo. Y es cuando me caso que me doy cuenta de que hay algunas grietas en mi carácter a causa de que no me detenía a considerar y a madurar Las decisiones. esas áreas de mi vida, esa área de carácter. Y eso trajo que en el matrimonio, entonces, como muchas veces sucede, esos primeros años fueran de ajustes y fueran difíciles. Sin embargo, Dios lo usó para mostrarme mi pecado, mostrarme mis debilidades, mostrarme mi necesidad de Él cada día y correr y apartarme de cualquier práctica que no le agradara al Señor. Cuénteme un poco sobre la love story con su familia, bueno, el inicio de su familia. ¿Se conocen aquí, allá o...? Bueno, en Santo Domingo a mí me invitan a un campamento. Mi esposa la encargan para atenderme. Yo tengo una versión tipo Hollywood de la versión de amor mía y de mi esposa. A ver. Pero la realidad es que ella era de un concilio pentecostal. Ok. Yo vengo de una corriente neopentecostal. Y el concilio que ella venía era Asamblea de Dios Pentecostal. Ellos hacen su campamento y me invitan a ser el predicador. Cuando yo llego, me dicen... Ella llega, se acerca donde mí y me dice, yo soy la joven encargada de atenderlo. Y yo dije, de verdad. For real. O sea, de verdad. Y yo quedé flechado desde mi primer momento. La versión de ella es diferente porque ella dice que yo no le caía bien. Entonces, sí. Entonces, Suele pasar. son dos versiones completamente diferentes. Sin embargo, yo veía en ella una serie de cualidades y quedé flechado, o sea, completamente. Al terminar el campamento, yo no aguantaba, no le pedí el teléfono. Eso fue una estrategia a propósito. Sí. Cuando íbamos en el autobús, camino al campamento, ella me hablaba, y yo me quedaba mirándola así. Y en un momento digo, "Breca, yo soy el predicador. ¿Qué hago yo? Yo no puedo estar así mostrándome tan entregado a esta conversación." Y le digo, dame un momentico, y me paro y la dejo hablando. Déjame conocer a otra persona. Pero eso lo hice a propósito porque me daba cuenta de que yo... Estaba focus ahí. Exacto, estaba muy enfocado en ella. Ajá. Y luego, cuando se terminó el campamento... Bueno, durante el campamento se da esto fabuloso. Y es que cuando tú te quedas mirando a una persona, ella te mira, tú la miras. Y suena una canción de fondo en la mente. Ese juego de miradas a mí me cautivó. Digo yo, wow. Se acaba el campamento, no le pido el teléfono, pero el lunes me estoy muriendo por llamarla, por hablar con ella, pero no tengo su número de teléfono. Ajá. Así que llamé a un amigo en común, me lo dio, y ahí yo la llamé. Aló. Sí. ¿Sabes quién te habla? No. Te habla Moisés, ¿me recuerdas? No fue tan así, pero... Yo lo recuerdo así. Yo lo recuerdo así. Hola, ¿cómo tú estás? Y digo yo, mira, yo la verdad te estoy llamando para saber si a ti te pasa lo mismo que a mí, porque la verdad es que yo no puedo dejar de pensar. Y le tiré la flecha de una vez, lo cual eso abrió otras conversaciones, empezamos a conocernos 6 meses después, iniciamos una relación y al año y medio después, entonces, 12 de agosto del 2005, entonces fuimos al altar. ¿Y dónde se mueve usted para la iglesia de ella? ¿O? No, ella viene la mía. Ok. ¿Viven cerca? ¿Vivían? Sí, de Santo Domingo, todo el mundo vive cerca. El problema de Santo Domingo es el tránsito, pero todo el mundo vive cerca.
en cuanto a millas se refiere, a distancia. Ella se viene a la iglesia, viene a servir conmigo, hacíamos un programa de radio. Ella igualmente colaboraba con el ministerio, empezamos a seguir dirigiendo jóvenes. Y luego entonces, pues, empezaron a llegar los hijos. Luego de algunos 3 años. Antes de esa parte, Pastor, ¿puedes contar sobre tu transición en cuanto a que eras una persona de negocios y un teacher, asesor y todo esto, y luego hay un giro que tiene que tomar a ser pastor, predicador? Sí. Entonces, ¿cómo transita esa decisión entre ser un hombre de negocio y ahora un negocio del reino? Entonces, sucedieron varias cosas. ok. Lo primero es, como te estoy diciendo, yo vengo de un corte que era completamente pentecostal y neopentecostal. Ajá. Ok. Con el nacimiento o la llegada de mi primer hijo, yo empiezo a sentir un peso y una carga por el legado bíblico que le voy a dejar a mis hijos. Recuérdate que te vengo diciendo que yo estaba muy ocupado enseñando tanto en la iglesia como en la universidad, trabajando tanto en la iglesia como fuera de la iglesia, atendiendo un matrimonio ya con 3 años, luego de haber superado probablemente la curva de los primeros 2 años, y ahora con la oportunidad de servir juntos, y llega y Dios manda a nuestro primer hijo. En ese momento yo siento un peso, no te lo puedo explicar, y me doy cuenta que Dios pone un hambre en mi corazón por estudiar la Escritura. Inusual, te estoy diciendo, yo hacía radio, yo iba a debates de televisión en la República Dominicana, yo enseñaba a los jóvenes y yo creía que conocía mucho de las Escrituras, yo creía que conocía mucho del Señor. Era líder, era referencia, imperfecto, un líder imperfecto, por ahí va. Sin embargo, es con la llegada del que siento este peso y empiezo a estudiar profundamente la Escritura. Cuando empiezo a estudiar profundamente la Escritura, me empiezo a dar cuenta que muchas de las cosas que yo estoy enseñando no tienen un fundamento bíblico. Sencillamente yo la estoy haciendo porque todo el mundo, porque crecí haciéndola así. Porque así lo aprendieron. O porque en el libro de tal persona lo dijo. O porque fulano tuvo tal experiencia y escribió un libro de eso y yo adopto esa experiencia. Y yo estaba en esa ola sin considerar lo que realmente le voy a enseñar a mis hijos. Eso me llevó a ponerle freno a algunas de las cosas que yo hacía en la iglesia, algunas de las responsabilidades que hacía en la iglesia, y la paro justamente porque no veo un sustento bíblico. Cuando trataba de preguntar acerca de eso, me decían, no, léete el libro de fulano o de fulano. Y decía, no, yo leí los libros hace tiempo. Yo quiero base bíblica de eso. Y eso empezó a traer una crisis positiva de empezar a considerar lo que yo estaba enseñando. Y eso me llevó a parar eso. Yo creo que ahí sucedió un hito, un milestone en mi vida espiritual, porque empiezo a estudiar. Alguien me regaló un libro de teología sistemática. Empecé a devorar la teología sistemática solo. Estoy hablando 15 años atrás. 16 años atrás, 15, 16 años atrás. No había tantas redes sociales. No había tantos recursos en YouTube. Tecnológicos. No había nada que ver. Y empiezo, y mi esposa también entra en la misma dinámica. Yo le decía, tú no me tienes que creer. Estúdialo. Y Dios en su gracia nos puso en la misma página. Eso hizo que se diera una ruptura con esa iglesia donde nosotros estábamos. Claro, porque estabas discrepando de sus ideas. No, y no solo de mi idea, de las convicciones que estábamos viendo que venían en las Escrituras. Sí. Y que uno, con buenas motivaciones, yo no estoy añadiendo motivaciones pecaminosas, uno con buenas motivaciones, pero en ignorancia, pues practicaba, la repetía. Sí. Y eso nos llevó a una ruptura que no fue muy linda, tristemente. Fue una ruptura un poco traumática. Yo llegué a decir a raíz de esa ruptura que yo nunca iba a ser pastor. Y fue difícil. Y por un tiempo estábamos, mi esposo y yo, orando y llorando. Hasta que finalmente acepto ir a una iglesia de un pastor y predicador que yo criticaba y que yo era anti ese pastor. Ok. Y yo decía, por la radio, lo que
¿Eh? Usted decía, nunca voy a estar ahí. No, yo lo criticaba, yo decía, es un hombre arrogante, es un hombre orgulloso, ese hombre no tiene el espíritu, el fuego de Dios. Y un día digo, Betsy, vamos a visitar esta iglesia. ¿Qué? Sí, vamos al primer servicio, yo ya tenía 3 servicios en ese momento. Y en ese momento, pues, vamos al primer servicio. Y la palabra de Dios me golpeó, me arrolló como una patana. Y dije, vamos a volver el próximo domingo. ¿Qué iglesia es? Es la iglesia del pastor Miguel Núñez. Ok. ¿Ibiza? La IBI. La Ibiza. La Iglesia Bautista Internacional. Ajá. Yo- Está ahí, ¿cierto? Cerca de Sí. en la ciudad. Yo era anti Miguel Núñez. Ok. Y era un aférrimo crítico de todo lo que él hacía. Ajá. Sin embargo, Dios hace que yo me tenga que tragar muchas de mis palabras y sobre todo tengo que tragarme mi orgullo. Porque Dios usa la palabra justamente para confrontarme y ponerme en la misma disposición de alimentar toda esta misma hambre que yo vengo teniendo. A eso tenemos que sumarle una cena que se dio en un día de acción de gracias, donde un amigo invita a un amigo pastor en común y ese amigo bautista está en la cena. Él me conocía por los medios de comunicación en Dominicana, cristianos, y él está en la misma cena de Thanksgiving. Imagínate, primero, Dios me está poniendo el peso. Segundo, se está dando esta ruptura en mis convicciones, este desvínculo. Y esta cena, en esa cena sucedió también algo particular y fue que ese amigo pastor me pregunta, ay, ¿qué tú crees acerca de esto? Y ya tú sabes, yo con mi poca Biblia le digo, bueno, esto. Y yo creo esto. Y él me pasa su Biblia y me dice, tómalo, búscalo. Y yo me sentí impotente. Claro. Me sentí incapaz de poder responderlo. Y lo que hago, le digo, sí, pero ¿y qué da este versículo? No sabía primero dónde estaba el versículo, Uy. pero lo cité. Ajá. Incompleto. Él miró a su esposa, se rió, me miró a mí, se rió, tomó su Biblia, la abrió, me dijo, vamos a leer el texto completo. Y solamente leyendo el texto completo me destruyó. Eso también golpeó mi orgullo. Claro. Y me di cuenta que efectivamente yo carecía de conocimiento. El y fundamento bíblico. de fundamento bíblico. Y esas cosas en común, más el llegar a esta iglesia, hizo pues que mis afectos por el Señor y por el ministerio se reavivaran y se reactivaran. Voy con el pastor Miguel a una conferencia donde él lo invitan en Los Ángeles. Y ahí... Perdón, cuando vos dice va como a oír. A oírlo, a acompañarlo. Pero con él juntos. Sí, acompañarlo. Se da una conferencia, yo pido permiso. O sea, sigue yendo a la iglesia. Sí, no. De ahí yo me enrolo. El mismo amigo que me confrontó me invitó a una conferencia en Minneapolis. En esa conferencia igualmente, escuchando a un pastor americano en esa conferencia, era una conferencia en inglés, el Señor me aplastó también. Mi orgullo me enseñó muchas cosas que yo había abrazado y que no eran bíblicas ni correctas. Yo regreso y estoy en este avivamiento con mi esposa también, mientras tenemos a nuestro primer niño. Y se da la oportunidad de ir a esta conferencia en Los Ángeles. Yo en ese momento trabajaba como director de planificación y desarrollo en una organización de tecnología del gobierno y hago unos arreglos en la clase que daba en la universidad, en el trabajo, y voy a esa conferencia. Esa conferencia habían cerca de 4,000 hombres, pastores o algunos que aspiraban al ministerio pastoral. Y ahí se incendió, si se puede decir, mi llamado de considerar el ministerio. A lo que le digo al pastor, cuando estoy allá, le digo, pastor, yo creo que Dios me está llamando al ministerio de tiempo completo. Regreso a República Dominicana, estoy en reuniones importantes en el Palacio de Gobierno de la Presidencia. Por el trabajo. Por el trabajo. No, el ministerio. No, nada que ver. Y yo ahí, y la gente hablaba y yo como que me iba. Y pensaba, ¿qué es lo que me toca enseñar el sábado con los jóvenes? ¿Qué es lo que...? Ya no estaba ahí. No, ya mi corazón no estaba en el trabajo. Ajá. Hablo con el pastor, oramos, y me dijo, vamos a pedir al Señor que nos muestre su voluntad. Efectivamente, 3 semanas después, él recibe una llamada, un correo de alguien que dirigía la iniciativa en español en el Southeastern. Se llama Edgar Aponte, diciéndole que él me quiere ofrecer una beca para hacer el MDiv en inglés, porque no tenían programa en español en ese momento, para hacer el MDiv. Mi pastor me dice, bueno, vamos a ver. Mi esposa viaja a una conferencia en
en Florida, y otro seminario le dice, nosotros queremos darle una beca a Moisés para que venga a estudiar a Los Ángeles. ¿Y cómo que usted estaba sonando? No lo sé. No sé. No tengo, esta es la fecha que no sé. Y otra persona le dijo, se le acercó diciendo, nosotros queremos que Moisés venga a ser uno de nuestros plantadores. Así que de repente se me abrieron 3 puertas y eso me llevó pues a orar y a buscar la dirección de Dios, buscar consejo en otros pastores y al final terminamos aceptando ir a Carolina del Norte y rechazar todo lo anterior. Ya en Carolina del Norte, efectivamente, ya cuando damos el paso de venir a Carolina del Norte, quemamos todos los barcos. O sea, yo dejé un trabajo de una buena posición, yo dejé un trabajo como director, como dejé también como profesor en la universidad. De hecho, ese año gané profesor del año para el área de negocios. Dejé también una estabilidad que tenía por seguir el llamado al Señor, aún no sabiendo cómo me iba a sostener. Porque usualmente... ¿Cuántos hijos tenía a ese punto? En ese momento 2. 2. Teníamos a Josué y a Samuel. Y sin embargo, ese tiempo nos ayudó para confiar y crecer en esa área que todo el que ha llamado al ministerio, todo el que está llamado al ministerio debe crecer en su fe de que Dios lo va a sostener. Una dependencia de... En la dependencia de Dios. Ese fue el tiempo del seminario. El seminario es un tiempo, bueno, tú has estado ahí, todo el que está ahí sabe, donde Dios literalmente te provee para cada día y cada mes, una vez a la vez. Y eso fue, nos fuimos, gracias a Dios, nos fuimos sin deudas, pudimos saldar tarjetas, préstamos que tuvimos y nos vamos sin nada de ahorros, solamente con la promesa de algunos que... Patrocinadores. Socios. Exactamente. Entonces, fueron 3 años de fe, de mucho crecimiento. Y luego, entonces, cuando ya estoy en el último año... Perdón, ¿qué se van a hacer? Yo voy a hacer un MDiv. Fue a estudiar. Fue a estudiar que viene. O sea, va al seminario. Pensé que hablaba del seminario de la vida. No. Literalmente era un seminario. Durante el seminario... Ajá. Dios en esta etapa nos enseñó materias que no están en el currículum. Exacto. Que es la de aprender a confiar. Sí. Y yo creo que es una materia que todo el que está en el ministerio, de alguna manera u otra, Dios lo atraviesa. Tengo que cruzarla. Sí, y la vas a necesitar para todo el ministerio. Entonces ahí estudiamos. El MDiv, aunque el programa duraba 4 años y medio, ya yo estaba acercándome a los 40. Y yo no quería de alguna manera hacerlo tan largo. Así que, como era un estudiante a tiempo completo, tomé veranos, inviernos, además del spring y el fall, y terminé en 3 años. Pero el último año se abren puertas para trabajar en Carolina del Norte, en el mismo seminario, puertas de regresar a la República Dominicana y estar con el pastor Miguel y plantar una iglesia. Se abrieron otras puertas también de ir a Dallas y de repente tengo 5 opciones de hacer ministerio, otra vez a orar. Mi idea no era, desde el momento que yo llegué, no era necesariamente hacer ministerio en los Estados Unidos. De hecho, durante todo el tiempo que yo duré, los 3 años, yo te puedo decir que cada semestre yo tenía ofertas de hacer ministerio, de dejar el ministerio presencial, el estudio presencial, para terminarlo en línea, pero aceptando una oferta de trabajo. Y en varias ocasiones yo la declinaba, yo le decía, yo no vine a buscar un trabajo, yo vine a equiparme. Yo no vine a buscar un trabajo, yo no vine a equiparme. Pero ¿por qué Dallas? Bueno, luego de declinar la otra, solamente me quedaban 2, República Dominicana y Dallas. República Dominicana porque para mí y mi esposa hubiese sido un medio más, se puede decir, fácil. El ministerio nunca es fácil, pero más fluido al que hubiera hecho ministerio. ¿Por qué? Porque tú conoces la gente, tú tienes conexiones, tú tienes amigos, está en tu familia. Iniciar una obra bajo incluso la sombrilla de la Ivy hubiese sido hasta cierto punto muy fluido y mucho más fácil. Sin embargo, cuando nosotros vamos a Dallas, yo no te puedo explicar, pero sentí un enganche al ver la necesidad de que no existieran iglesias sanas en el área. Cuando hablamos de iglesias sanas, estamos hablando de iglesias que están comprometidas
con el Evangelio, con la verdad de la palabra de Dios, y están comprometidas de una manera u otra a enseñar la Escritura. ¿Qué era lo que te pasó? Exactamente, que fue lo que Dios me viene mostrando Claro. en mi momento de transición. Sin embargo, le doy gracias a Dios porque si algo aprendí y de muchas cosas que aprendí del liderazgo del pastor Miguel fue a ver, el pastor Miguel me modeló un liderazgo desinteresado. ¿En qué sentido? Pastor Miguel y su esposa me apoyaron por 3 años de su bolsillo, a mí y a mi esposo, en el seminario. Y cuando se presenta la oportunidad de tomar una decisión, él mostró interés de que nosotros regresáramos, por lo cual yo tenía cierto nivel de lealtad y gratitud. Compromiso Hasta por pura dignidad. Sin embargo, él hizo algo a mí que me marcó y trato de emular en mi ejercicio ministerial. Y es que él me dejó ir sin sentirme culpable. sin hacerte sentir. Sin hacerme sentir culpable o sin hacerme sentir que lo estoy abandonando de una manera desleal. Y en una reunión él me dijo, Moisés, y estas palabras la tengo tallada en mi corazón. Yo le hablaba y le decía, ¿cómo yo lidio con la lealtad y la fidelidad y la gratitud que siento? Porque de una manera u otra Dios lo usó para ayudarme a sanar mi corazón, por medio de la predicación de la palabra, para darme también una perspectiva diferente del ministerio. ¿Cómo yo lidio con la gratitud y el llamado? Yo no le estoy diciendo a él todavía que voy para un sitio, voy para otro, pero sus palabras me mostraron su corazón. Y él dijo, Moisés, tener a una persona en el lugar que Dios no lo ha llamado es un ticket al fracaso. Lo ideal es que tú sigas donde que tú vayas, donde Dios te esté llamando. Cuando él me dijo eso dio apertura que yo pudiera abrir mi corazón. Y yo le decía, bueno, mire, sinceramente, nosotros fuimos a Dallas. En Dallas nuestro corazón quedó enganchado porque vimos muchas iglesias de corte apostólicos y proféticos. Y eso se parece mucho a mi trasfondo. Y yo creo que ahora hace sentido todo el tiempo que yo viví y crecí y dirigí y lidié en un contexto neopentecostal donde la experiencia está por encima de las escrituras. Bueno, el dejarme ir con las manos... uno viene en Latinoamérica, tristemente, hay mucho enseñoreamiento de las ovejas. Hay mucha manipulación y hay mucho abuso espiritual. Y los líderes, sobre todo los líderes que tienen, siempre juegan un rol de influencia espiritual sobre los feligreses. Imagínate, escuchar a una persona que te ha servido y de repente te dice, ve donde el Señor te está llamando. Y te digo algo, no fue un cliché. Luego de que nosotros tomamos la decisión, Él ha seguido caminando con nosotros, Él ha seguido acompañándonos, Él ha sido un mentor, un consejero. Bueno, y aún tenemos una estrecha relación con Él. Sin embargo, responder al llamado de ir a Dallas fue un llamado que Dios puso en nuestros corazones. Empezamos muy pequeñitos. Empezamos con 12 personas que no conocían ni dónde buscar en la Biblia. Y como te estoy diciendo, no había conocimiento ni de quién éramos nosotros, ni quiénes han sido de influencia en nosotros. Nada que ver. Y eso cambió, y eso fue básicamente la transición. Vamos a tomar una pausa ahorita, solo para hacer setup de las cosas, y en eso... Vamos a un corte comercial. Sí, un corte comercial. No. Hola, soy Janet Mena de Ecuador y muchas gracias por escuchar nuestra segunda temporada de Entre Hermanos. A mí personalmente me encanta escuchar el podcast mientras estoy corriendo o haciendo mis tareas y ha sido de una gran bendición para mi vida y esperamos que también sea para la tuya. Así que nos vemos y sigan disfrutando del podcast Entre Hermanos. Gracias, Pastor, por seguir aquí con nosotros y gracias a los que nos están escuchando también. Pastor, quería preguntar en esta parte de la transición. Dice usted, se le abrieron 5 puertas, posiblemente, saliendo del seminario. Algunas personas que nos escuchen puede ser que estén atravesando la misma situación o semestre a semestre estén teniendo la oferta de decir, puede decirte el ministerio, puede decir, ¿cuál fue o cuál podría ser el consejo, digamos, partiendo de la experiencia? Yo creo que la pregunta es excelente. Tú sabes que esa es la respuesta que da todo el que necesita tiempo para pensar la respuesta. Es una excelente pregunta, pero es para procesar. Sí, para procesar. No, pero yo diría algunas cosas. Yo diría que, primero, tú tienes que continuamente traer tu corazón delante del Señor y examinar la motivación del corazón. Nuestro corazón es tan engañoso que somos capaces de espiritualizar
motivaciones incorrectas. ¿Ok? Sí. Analiza continuamente y sé sincero continuamente delante del Señor. Esta oportunidad que tú tienes, ¿por qué la considerarías? Yo creo que a la hora de verte en esa situación, primero, examina si genuinamente tú estás siendo llamado y no comprometas convicciones que son carnales. Por ejemplo, por una puerta que se abra, ¿ok? No comprometas tus convicciones. Dentro de todas las puertas que se me abrieron, yo tuve unas ofertas que casi doblaban el paquete de beneficios de donde yo estoy ahora. Literalmente, en todo el sentido. Desde lo que iba a recibir anual hasta los planes de seguro. Pero mis convicciones eran más fuertes. Yo decía, yo no puedo comprometer mis convicciones. Yo sé que yo no voy a vender mi conciencia solamente por el beneficio. Entonces yo creo que el llamado, si tú estás en el seminario o tú estás estudiando o estás considerando alguna puerta, sé sincero contigo mismo y sé sincero con Dios. A nosotros nos sirvió primero tener muy claro dónde Dios nos estaba llamando a servir. Y estábamos convencidos de que Dios nos estaba llamando a servir a una comunidad hispana y nos estaba llamando de manera particular a servir a gente que probablemente viene de un trasfondo similar al nuestro. Segundo, busca consejos. Yo y mi esposa, en todas las decisiones que nosotros tomamos, tanto de ir al seminario en Carolina del Sur, donde voces se levantaron, amigos que dijeron, tú te estás volviendo loco, tú tienes un trabajo estable, tu familia, tú te estás volviendo loco, es una irresponsabilidad. Pero nosotros buscamos consejos con pastores de diferentes, pero amigos que genuinamente nos dieran una perspectiva. Y no significa que todo lo que tú escuchas como consejo, tú lo das como sí válido. Lo que tú vas a ver, otras perspectivas y algunas que no te van a gustar, que te van a ayudar a considerar cosas que tú no estás considerando. Y cuando nosotros decidimos venir a Dallas, nosotros le preguntamos a unas cerca de 20 personas, entre ellos profesores del seminario, amigos de la República Dominicana, pastores en Dominicana y pastores en los Estados Unidos. Y de todo lo que yo te estoy diciendo, esas cerca de 20 personas, solo 2 personas me dijeron, no considere Dallas. Y fueron 2 profesores del seminario que me dijeron, sigue tu PhD. Sin embargo, aún amigos cercanos de Dominicana que nos habían dicho, si ustedes regresan, ustedes no vamos con ustedes. Gente que nos dijo, consideren Dallas. Y gente amada. Entonces yo creo que debe de haber un llamado interno, tiene que haber una confirmación externa y tiene que haber una oportunidad sincera. Yo no creo que Dios va a poner en riesgo su propio diseño. Si es una decisión, ¿a qué me refiero con eso? Si es una decisión que va a comprometer tu familia, yo no creo que venga de Dios. Si es una decisión que te va a llevar a ti a violar la ley, yo tampoco creo que venga de Dios. Yo creo que Dios va a abrir evidentemente la puerta. Yo creo que eso va a venir acompañado de un llamado que va en consistencia con tus dones y tus talentos, y los dones y los talentos que Dios te ha dado de servir de manera particular. Y tercero, yo creo que eso va a ser confirmado y afirmado por otras voces a quien tú honestamente y sinceramente le puedas expresar tu corazón. Como te dije, cuida tu corazón porque somos expertos en espiritualizar motivaciones incorrectas. Y decimos, no, es que hay una gran necesidad. Hay necesidad en todos los lugares. Pero tú estás derrumbando la puerta o tú estás entrando porque la puerta se está abriendo. Y te puedo decir cómo nosotros hemos visto la mano de Dios en todo el proceso, en todo el sentido, la manera como las puertas se han abierto. Y creo que el tiempo nos ha confirmado que fue la voluntad de Dios. Hoy servimos a una comunidad hermosísima, amamos la iglesia local que el Señor nos ha permitido servirle, vemos el fruto, vemos una comunidad hambrienta, creciente, anhelando conocer más del Señor. Y es increíble porque nosotros estamos sirviendo en una comunidad donde yo veo a las personas en el mismo proceso en el cual nosotros nos encontramos hace 15 años atrás. Y cada entrevista para membresía, cada interacción, cada pregunta en el Instituto Bíblico que tenemos es las mismas preguntas, las mismas realidades que nosotros vivimos. Y ahí yo decía, wow, Dios, tú eres increíble. O sea, siempre también hemos tenido la mano abierta. Y en todo el proceso sabíamos que si las puertas se cerraban, por ejemplo, desde una perspectiva de migración en los Estados Unidos, si se nos cerraba una puerta, mi esposo y yo estábamos en la misma página de que era la voz de Dios diciéndonos regresen. Siempre teníamos la mano abierta.
Y en cada una de las transiciones de visa de estudiante, visa religiosa, green card, siempre con la mano abierta. Siempre. Y vimos a Dios llegando a tiempo, respondiendo a tiempo para que podamos seguir haciendo ministerio. Bendito Dios. Gracias, que de verdad que... Pasa que vamos a hacer un campamento, por ejemplo, en un mes. Y fue, entre las necesidades que encontramos fue eso, como de la visión de futuro. Sí. O sea, ¿qué hacer? Porque tienes opciones y todo eso. Bueno, entonces pues, en ese rumbo va y gracias por contestar. También quería preguntar, ¿qué está haciendo hoy, pastor? Está en la iglesia, obviamente, Sí. pero entiendo que, como decimos en trasfondo, estaba haciendo mucho. Sí. Entiendo que también tiene compromisos. Sí. La verdad es que nuestra prioridad, te la voy a poner en orden. Prioridad número 1 es mi familia sobre el ministerio. ¿Ok? Mi familia, mi esposa, la crianza de mis hijos es mi prioridad. Por lo tanto, todo lo que hacemos tratamos de que no lacere o lastime el servicio que tenemos en nuestra familia. Número 2, la iglesia local que el Señor nos ha llamado. Y básicamente ahí tenemos una comunidad hermosa. Empezamos un instituto bíblico. No tenemos escuela dominical, sino instituto bíblico, donde estamos enseñando teología desde cero. Enseñamos ya Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, y ahora estamos en temas teológicos. La doctrina de Dios, la doctrina del hombre, la doctrina del pecado, la doctrina de Cristo. Nos encontramos ahora en la doctrina del Espíritu Santo. Ya tú te imaginas todas las preguntas con respecto a el bautismo del Espíritu, la llenura del Espíritu, los dones. Manifestación, entonces. Entonces, vamos a la velocidad de la comunidad. No tenemos prisa. Vamos sin prisa y sin pausa. Fuera de la iglesia, sigo estudiando. Estoy ahora mismo en un programa de THM de cara a un PhD. Lo digo porque cuando me llaman otra vez para una beca, hace ya 2 años, la beca era para empezar un PhD. Y tomé el examen del GRE, tomé lo que llaman el Entrance Test, y ya estaba en la entrevista. Y en la entrevista me hicieron una pregunta si yo tenía tiempo. En ese momento particular, acaba de nacer mi 4º hijo, David. El senior pastor de la iglesia en inglés se fue, y ahora yo tenía la responsabilidad también de dirigir la rotación de predicación en inglés y predicar en inglés por lo menos 2 veces al mes. Tenía la predicación en inglés, que me toma el doble básicamente. Tenía una adición, una dinámica diferente familiar, donde mi esposa demandaba mucho de mi atención, y también tenía la oportunidad. Y mi mentor en ese momento dijo, mira, empieza por el THM, tú tienes que tomar 4 seminarios de PhD, esos 4 seminarios te van a contar para el PhD, y luego que tú termines el THM, tú sigues para el PhD, va a ser más fácil la transición. Ahí es donde nos encontramos en materia de capacitación, y también, por gracia, no me pregunte cómo, yo soy parte del comité ejecutivo de la Convención Bautista del Sur, y también soy trustee en un seminario de la convención llamado Gateway, seminario que está en Ontario, en California. Tiene 6 campus, y ahí soy también parte del trustee, del board de trustees. Tenemos un podcast, mi esposa y yo, se llama el Podcast de los Gómez. ¿Qué clase de temas abordan? Mira, básicamente es cómo vivir el evangelio en lo cotidiano de la vida. Nosotros iniciamos con esa idea básicamente porque mi esposa tenía un podcast en un ministerio que ella servía de feminidad bíblica. Se llama Viva Nuestros Corazones. Yo estaba con la iglesia y el pastorado y las enseñanzas. Y ella me dijo, ¿por qué no hacemos algo juntos? Y empezamos. Pero y ese podcast, el podcast de los Gómez, tocamos temas que son más de la vida cotidiana. Ahora estamos enseñando cómo la teología luce en la vida cotidiana. Cómo esos conceptos teológicos tienen un impacto en el día a día. Y eso se está retransmitiendo por una emisora en Santo Domingo que se llama Radio Eternidad. Escribimos un libro que se llama Una vida al revés. ¿Está escribiendo o ya lo escribimos? Ya está listo? Publicado, tiene 1 año. Se llama Una vida al revés, cómo el evangelio lo cambió todo. Y en ese libro nosotros narramos básicamente cómo fue toda la transición. Y fue una oportunidad que nos llegó. ¿Se encuentra en Amazon? Claro, la publicadora es Lifeway o B&H en español. Y ese libro salió ya y básicamente narra, y es un libro que está destinado para personas que están en la transición
o personas que se encuentran donde nosotros nos encontramos. Y cómo el Evangelio le fue dando, entender el Evangelio le fue dando un giro a nuestras vidas. Y por eso se llama Una vida al revés. Y mi esposa también acaba de sacar, ahora en marzo sale otro libro para niñas, se llama Soy Niña, que busca pues ayudar, darle un recurso a las madres con niñas pequeñas para hablar del diseño de Dios para las niñas. Y así, muchas cosas que el Señor nos ha permitido seguir haciendo. ¿Y cómo eres como padre? Yo creo que esa es una respuesta que debería responder mi esposa y mis hijos. Yo sé, pero hay un ideal y hay... Te voy a decir con lo que yo sí estoy comprometido. Yo creo que el padre, el hombre sobre todo, que Dios le da la responsabilidad de hijo, tiene una gran responsabilidad. Y es poder discipular a sus hijos y estar presente en la vida de sus hijos. Yo creo que una de las mayores bendiciones es poder entender que tus hijos son un préstamo. Dios te lo dio por un tiempo con una misión particular. Ellos son mi prioridad. Yo le decía a mis hijos cuando me ordenaron, 27 de febrero del 2019, le decía, cualquier persona puede ser mejor pastor que yo en la iglesia, pero nadie va a ser mejor padre que yo en esta casa. Y le decía, mírenme a los ojos, ustedes son mi prioridad. Y yo siempre lo voy a poner a ustedes por encima del ministerio. ¿Por qué? Porque yo puedo dejar de ser pastor, pero no de ser padre. Entonces, en ese sentido, yo me considero ser un padre presente. Yo fui coach de béisbol de mis hijos desde que tenían 4 años hasta los de los grandes, ¿verdad? Hasta el año pasado, que ellos abandonaron el béisbol. Mi sueño injertado. Pero aún así lo dejé que escogieran. Yo no quiero que ellos sigan la pasión que a mí me apasionaba por mí, sino que ellos pudieran. Así que el segundo, que no es tan pequeño ya, empezó a jugar básquetbol. Y el grande, que también era muy bueno en béisbol, empezó a hacer Rubik's Cube. Y de hecho va a una competencia ahora este fin de semana. O sea que yo llegando mañana salgo a la competencia de cubos. Nice. Desde ese sentido me considero presente, cariñoso, me encanta pasar tiempo con mis hijos, me encanta tener conversaciones, preguntarle cómo les fue en la iglesia y saber de lo que ellos están aprendiendo, tener tiempo devocional. Recientemente vimos Primera de Juan juntos, sobre todo con los más grandes. Con los más pequeños la dinámica es diferente, pero también estamos... ¿Hacen homeschool o van a la escuela? Hacemos homeschool. Mi esposa, que es una heroína, básicamente tiene mucha carga, pero ya los grandes están avanzados, ya ellos saben autogestionar el conocimiento. Mi esposa y yo ya básicamente estamos para dar la mano cuando ellos se quedan atascados. Ha sido muy bonito la experiencia del homeschool también. No, excelente. Ha sido un gran tiempo este fin de semana. ¿Quién lo trajo, pastor? Nelson Matus. Él es el responsable. O sea, que todo lo bueno y lo malo, él es el responsable. Sí, no, estábamos pensando eso, de que quién había sido la conexión divina para que lo trajera para acá. Él me habló y hablé con mi esposa. Revisamos la fecha y no entró en conflicto con nada y decidimos venir. Y ha sido una experiencia bonita. La verdad que me gusta el ADN de la comunidad, la piedad que respiran en los señores mayores que están sirviendo. Sí. También ver que muchos jóvenes con corazón por el ministerio y con deseo de servir en el ministerio y de ir a misiones. Se respira un ambiente que animaría a cualquiera a considerar estudiar. ¿Quiere hacernos una invitación a la iglesia? Bueno, si usted vive en el área del DFW, Dallas-Fort Worth, si usted está por ahí y no tiene una iglesia donde adorar, pues nosotros estamos en First Baptist Church of Irving, First Irving en español, y nuestros servicios son a las 12:30 por ahora, y el Instituto Bíblico Fidelis es a las 10:45. Así que te animamos, búscanos en internet, en las redes sociales, y si tienes preguntas, pues nos encantaría respondértela y servirte. Es así que gracias por la oportunidad que me das de promocionar la iglesia también. No, gracias a usted y nuestro productor Andy
Seguro voy a poner los links abajo del libro, del podcast, de la iglesia. Excelente, excelente. Y así podrían contactarlo a usted también. Completamente. Y si andan por el área, pues darse la vuelta también. Gracias. Pastor, gracias a usted no solamente por el podcast, sino porque toda la semana ha sido de mucha bendición. Bueno. El tema de hablar sobre ser un siervo es, como le decía, un desafío, pero es el desafío bíblico. Amén. Entonces, gracias de verdad Gracias permitirnos. por todo el que confió. Y yo creo que todos estamos siendo animados por la palabra del Señor a vivir como Cristo vivió. Y recordar que el llamado del cristiano es un llamado a morir cada día por la causa de Cristo. Sí. Así que gracias por la oportunidad también de compartir el testimonio. Gracias a usted y pues oramos para darle gracias a Dios por esta conversación. Adelante. Señor, te doy gracias por todo lo que nos has permitido escuchar, Señor. Hay cosas que las estamos viviendo también nosotros como estudiantes y que pues ahora el pastor Moisés nos ha animado, Señor, a poder conocerte más, Señor. Te pedimos, Señor, que lo que Él ha hablado sea de bendición a nuestras vidas, tanto aquí en el podcast, Señor, como en las conferencias que Él ha estado impartiendo. Gracias, Señor, por mandarlo a Él y recordarnos que pues tú eres el mejor modelo de siervo, Señor, y que nosotros debemos de aspirar a eso, Señor, a tener un corazón de siervo para tu reino, para ti y para tu gloria. Gracias, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Hola, soy Billy Jackson, el director del podcast. Gracias por escucharnos. Si disfrutaste el episodio, por favor, déjanos un comentario, una calificación, un rating. Por último, puedes suscribirte para no perder ningún episodio. Si quieres conocer más del Seminario Bíblico Río Grande, puedes en la página web riogrande.edu. Gracias por ayudarnos a crecer como podcast. Muchas gracias.